Dejé a mi esposo en el aeropuerto pensando que era solo otro viaje de negocios, pero justo cuando estaba a punto de irme, mi hijo de 6 años me apretó la mano con fuerza y susurró: «Mamá, no vayamos a casa. Anoche escuché a papá decir que algo terrible nos iba a pasar esta noche. Por favor, esta vez créeme». Le creí y nos escondimos. Y lo que vimos después me dejó completamente paralizada. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Me llamo Elena y esa mañana en el aeropuerto de Ezeiza estaba agotada. Santiago mantenía esa sonrisa perfecta mientras se despedía para su viaje de negocios. Pero Nicolás estaba raro. Mi hijo siempre había sido observador, pero ese día había algo diferente en sus ojos. Cuando caminábamos hacia el auto, se detuvo de golpe. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «no podemos ir a casa». Yo solo quería llegar, darme una ducha caliente y descansar, pero algo en su mirada me hizo prestar atención. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Caminé hacia el estacionamiento arrastrando los pies, sintiendo el peso del cansancio en cada paso. El aeropuerto bullía con su ruido habitual, pero yo solo quería llegar a casa y olvidarme del mundo por unas horas. Santiago ya estaría en el avión rumbo a Córdoba, o eso creía yo. Nicolás iba callado a mi lado, su manita apretando la mía con más fuerza de la usual. Era raro verlo así. Mi hijo siempre había sido parlanchín, lleno de preguntas sobre todo lo que veía. Pero desde que nos despedimos de Santiago, no había dicho ni una palabra. «¿Todo bien, mi amor?», le pregunté, revolviendo su cabello castaño. Él solo asintió, pero sus ojos seguían serios. Demasiado serios para un niño de 6 años. Llegamos al auto y abrí las puertas. El calor de Buenos Aires golpeó mi cara como una bofetada. Era uno de esos días de marzo donde el verano se resistía a irse. Me senté al volante y encendí el aire acondicionado, esperando que Nicolás se acomodara en su asiento. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, él seguía parado afuera. «Nico, sube al auto», le dije, con esa voz de mamá que no admite discusión. «Mamá», susurró, acercándose a mi ventana, «no podemos ir a casa». «¿Cómo que no podemos ir a casa?». Me bajé del auto y me puse en cuclillas frente a él. «¿Qué pasa, mi vida?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Algo malo va a pasar esta noche». Papá dijo que algo malo nos iba a pasar». Sentí un frío extraño en el estómago. «¿Cuándo te dijo eso, papá?». «Anoche», respondió con voz quebrada. Me levanté para tomar agua y lo escuché hablando por teléfono. Dijo que esta noche no estaríamos más en su camino. Las palabras de Nicolás me pegaron como un puñetazo. Me quedé sin aire por un segundo. «¿Estás seguro de lo que escuchaste?». «Sí, mamá. Dijo que había contratado gente para hacer el trabajo, que él iba a estar lejos cuando pasara». Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. «Por favor, mamá, esta vez créeme. Esta vez créeme». Esas 3 palabras me destrozaron el corazón. ¿Cuántas veces había ignorado las cosas que Nicolás me decía? ¿Cuántas señales había pasado por alto? Recordé la semana pasada, cuando Nicolás me dijo que papá hablaba raro por las noches. Yo pensé que eran imaginaciones de niño. O hace un mes, cuando me preguntó por qué papá guardaba papeles en una caja debajo de la cama. Le dije que eran cosas de trabajo y no le hice caso. «Mamá», insistió, tomando mi mano con las suyas pequeñas y temblorosas. Escuché cuando dijo que iban a quemar la casa, que parecería un accidente. Mi corazón se congeló. Las manos me temblaron mientras lo abrazaba. No podía ser cierto. Santiago era mi esposo, el padre de Nicolás. Llevábamos 8 años casados. Era imposible que... Pero entonces recordé. El seguro de vida que había insistido en aumentar hace 3 meses. «Es por seguridad, Elena», me había dicho. «Si algo me pasa, quiero que tú y Nicolás estén bien». Ahora que lo pensaba, había puesto el apartamento a su nombre el año pasado. «Es más fácil para los trámites bancarios», fue su explicación. «Y las llamadas. Esas llamadas nocturnas que siempre cortaba cuando yo entraba a la habitación. Trabajo, mi amor. Ya sabes cómo son los clientes».
Los viajes de negocios que se habían vuelto más frecuentes. Las excusas, los silencios. Mamá, ¿me crees? Nicolás me miraba con esos ojos que habían visto demasiado para su edad. Me puse de pie lentamente. Mi mente corría a 1000 por hora. Si lo que decía Nicolás era cierto, si Santiago realmente había planeado algo para esta noche. Te creo, le dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Te creo completamente. Vi el alivio en su rostro. Por primera vez en horas, sus hombros se relajaron un poco. «¿Pero entonces qué hacemos?», preguntó. Miré hacia el apartamento en la distancia. Nuestro hogar. El lugar donde había construido mi vida con Santiago. Donde Nicolás había dado sus primeros pasos. Donde creía que éramos una familia feliz. «No vamos a casa», decidí. «Al menos no todavía». Subimos al auto. Mis manos temblaban mientras encendía el motor. Todo parecía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Pero la mirada aterrada de Nicolás me confirmaba que esto era muy real. Conduje sin rumbo fijo, alejándome del aeropuerto. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para decidir qué hacer con la información que acababa de recibir de mi hijo de 6 años. Un hijo que, al parecer, acababa de salvarme la vida. Manejé durante 20 minutos sin saber exactamente hacia dónde iba. Cada semáforo, cada bocina, cada ruido me sobresaltaba. Me quedó claro que volver a casa podía ser una sentencia de muerte. Pero, ¿a dónde podíamos ir? Pensé en mi hermana Lucía en Rosario, pero la descarté inmediatamente. Si Santiago había planeado esto, no podía involucrar a más gente inocente. Mis padres habían muerto hace 5 años. Los pocos amigos que tenía eran más bien conocidos del trabajo y la mayoría ni siquiera sabía dónde vivía. Me di cuenta de que estaba completamente sola. Durante 8 años había construido mi vida alrededor de Santiago, perdiendo contacto con casi todos. Él siempre decía que no necesitábamos a nadie más, que nosotros 3 éramos suficientes. «Mamá, ¿estás bien?». Nicolás me observaba desde el asiento trasero. «Sí, mi amor. Solo estoy pensando». Mentira. No estaba bien. Tenía las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Decidí que la única opción era vigilar nuestro apartamento desde lejos. Necesitaba ver si realmente pasaba algo o si todo esto era producto de la imaginación de un niño asustado. Aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Conduje hacia el condominio Los Aromos, donde vivíamos desde que nos casamos. Era un complejo de edificios blancos, rodeado de árboles y con buena seguridad. Al menos eso creía yo. Estacioné bajo unos eucaliptos grandes, en una calle lateral desde donde podía ver nuestro edificio perfectamente. Apagué el motor y nos quedamos en silencio. «¿Qué hacemos aquí?», susurró Nicolás. «Vamos a esperar un poco», le respondí, tratando de sonar calmada. «Solo para asegurarme de que todo esté bien». El edificio se veía normal. Las ventanas de otros apartamentos tenían luces encendidas. La gente llegaba del trabajo, caminaba con sus perros, entraba y salía como cualquier día común. Mientras esperaba, mi mente empezó a vagar. ¿Cuándo había sido la última vez que Santiago me abrazó sin que yo se lo pidiera? ¿Cuándo fue la última vez que me dijo que me amaba sin que sonara automático? Recordé nuestros primeros años. Él era atento, cariñoso, siempre pendiente de mí. Pero poco a poco eso se fue perdiendo. Los besos se volvieron mecánicos. Las cenas se llenaron de silencios. Dejó de preguntarme cómo había sido mi día. Yo pensaba que era normal, que así eran los matrimonios después de algunos años. Pero ahora, sentada en este auto, me daba cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía amada. ¿Cuándo había dejado de importarle? ¿O nunca le había importado realmente? «Mamá, mira». La voz de Nicolás me sacó de mis pensamientos. Una camioneta blanca se había estacionado frente a nuestro edificio. 2 hombres se bajaron vestidos con uniformes que parecían ser de una empresa eléctrica. Llevaban pranchetas y cajas de herramientas, como cualquier técnico normal. Pero algo no encajaba. La camioneta no tenía el logo de ninguna empresa conocida. Solo unas letras genéricas que no alcanzaba a leer desde donde estaba. ¿Y los hombres?
Había algo raro en la forma en que se movían. Los observé caminar hacia la entrada del edificio. No tocaron el timbre del portero, no hablaron con nadie. Uno de ellos metió la mano en el bolsillo y sacó algo que brilló bajo la luz del atardecer. Una llave. No puede ser, murmuré. El hombre abrió la puerta de entrada del edificio como si fuera su propia casa. Los dos entraron calmadamente, sin prisa, sin nerviosismo, como si tuvieran todo el derecho del mundo a estar ahí. Sentí que se me helaba la sangre. Mamá. Nicolás se había puesto pálido. Esos son los hombres de los que hablaba papá. ¿Los viste antes? No, pero... Se acurrucó en su asiento. Tenían esa misma voz. Esa voz fea. Los minutos pasaron como horas. El edificio seguía viéndose normal desde afuera, pero yo sabía que algo terrible estaba pasando adentro. En nuestro apartamento, en el lugar donde Nicolás había aprendido a caminar, donde había celebrado sus cumpleaños, donde yo había soñado con ser feliz para siempre. Las manos me sudaban. Tenía ganas de vomitar. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo de ahí, que me alejara lo más posible. Pero no podía mover ni un músculo. Era como estar viendo una película de terror, esperando el momento del grito. Nicolás se estiró desde atrás y tomó mi mano. ¿Estás asustada, mamá? Un poco, le confesé. No tenía sentido mentirle. Él ya sabía la verdad. Yo también. Su voz era pequeñita. Pero estamos juntos, ¿verdad? Sí, mi amor, estamos juntos. Y en ese momento, mientras esperábamos en silencio dentro del auto, me di cuenta de que Nicolás y yo estábamos solos contra el mundo, contra Santiago, contra esos hombres que tenían las llaves de nuestra casa, contra una vida que había resultado ser una mentira completa. El pánico empezó a apoderarse de mí cuando vi que las luces de nuestro apartamento se encendían y se apagaban de manera extraña. Las luces extrañas que había visto no eran luces eléctricas, eran linternas. Podía ver los haces de luz moviéndose de una habitación a otra, como si estuvieran registrando cada rincón de mi casa. Mi casa. ¿Qué están haciendo ahí adentro?, susurré, más para mí misma que para Nicolás. El terror crecía en mi pecho como una bola de hielo. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Los hombres llevaban ya más de 10 minutos dentro del apartamento y las luces seguían moviéndose de un lado a otro. Nicolás se había puesto muy quieto en el asiento trasero, demasiado quieto para un niño de su edad. Era como si supiera que estábamos viendo algo que no deberíamos ver. De repente, un sonido ensordecedor rompió la tranquilidad del atardecer. ¡Bum! La explosión fue tan fuerte que sacudió las ventanas de nuestro auto. Nicolás gritó y se cubrió los oídos con las manos. Yo me agarré del volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¡Mamá! ¡Mamá! Nicolás estaba llorando de miedo. Tranquilo, mi amor. Estoy aquí. Pero mi voz temblaba tanto como mis manos. Un olor extraño empezó a filtrarse por las ventanas del auto. Un olor químico, penetrante, que me quemaba la garganta. Lo reconocí inmediatamente porque mi papá había trabajado en una gasolinera cuando yo era pequeña. Era gasolina mezclada con algo más, algo que hacía que el aire se sintiera pesado y tóxico. Entonces empezó a salir humo. Primero fue apenas una línea delgada que se escapaba por la ventana de la cocina. Luego se volvió más denso, más negro, y después vi el primer destello naranja. Fuego. No, 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 repetí como un mantra negando con la cabeza. Esto no está pasando. Pero sí estaba pasando. Las llamas se extendían rápidamente por las ventanas de la sala. Podía ver el reflejo anaranjado danzando contra los cristales. Mi sofá beige, donde Nicolás veía televisión cada mañana. La mesa del comedor donde habíamos desayunado esa misma mañana. Todo se estaba convirtiendo en cenizas. Mi instinto me gritaba que corriera hacia el edificio, que tratara de salvar algo, lo que fuera. Pero cuando intenté abrir la puerta del auto, Nicolás se lanzó hacia adelante y me agarró del brazo. «¡No, mamá, no vayas!». Su voz estaba llena de pánico. «Pueden estar todavía ahí». Tenía razón. Esos hombres podían seguir cerca. Y si me veían... Me quedé paralizada.
viendo cómo las llamas consumían todo lo que había construido durante 8 años. Las fotos de la boda, los dibujos que Nicolás hacía en el jardín de infantes, la cuna que habíamos comprado cuando pensamos en tener otro bebé. El fuego se extendía como si tuviera vida propia. Ya había alcanzado las ventanas del dormitorio principal. Podía ver la cortina azul que había elegido con tanto cuidado el año pasado, disolviéndose en el aire. A lo lejos empezaron a sonar las sirenas. Los bomberos venían, pero yo sabía que llegarían demasiado tarde. El apartamento entero ya estaba envuelto en llamas. Los 2 hombres aparecieron corriendo por la puerta del edificio. No parecían nerviosos ni asustados. Se movían con prisa, pero con una prisa organizada, como si hubieran hecho esto muchas veces antes. Subieron a su camioneta y se fueron a toda velocidad, justo cuando las primeras sirenas se escuchaban más cerca. Caí de rodillas en el asiento del auto. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no las sentía. Todo me parecía irreal, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Santiago. Mi amor, acabo de aterrizar en Córdoba. Todo bien en casa. Te amo. Leí el mensaje 3 veces antes de que mi cerebro procesara lo que significaba. Santiago sabía exactamente qué estaba pasando. Sabía que en este momento nuestro apartamento se estaba quemando. Sabía que se suponía que Nicolás y yo estuviéramos adentro. Había calculado el momento perfecto para enviar ese mensaje, para tener una coartada perfecta. Estaba en Córdoba cuando pasó el accidente oficial. Aquí tiene mi mensaje de esa noche, preguntándole a mi esposa si todo estaba bien. La realidad me golpeó como una bofetada. Santiago había planeado matarnos, a mí y a Nicolás, su propio hijo. El plan era perfecto. Un incendio accidental. Él estaría lejos, con testigos, cobraría el seguro de vida y seguiría su vida como el viudo desconsolado. Las náuseas llegaron de golpe. Abrí la puerta del auto y vomité en la calle. Mi cuerpo se vaciaba mientras mi mente trataba de procesar la magnitud de la traición. Cuando levanté la cabeza, Nicolás estaba parado a mi lado, frotándome la espalda con su manita. «Mamá, ¿estás bien?» Lo abracé con todas las fuerzas que me quedaban. Este niño, mi pequeño niño, había salvado nuestras vidas. «Gracias», le susurré al oído. «Gracias por salvarme, mi amor». A nuestras espaldas, los bomberos luchaban contra las llamas que habían devorado completamente lo que alguna vez fue nuestro hogar. Mientras veía cómo los bomberos intentaban controlar las llamas que devoraban mi vida, una verdad terrible se instaló en mi mente. No podíamos volver. No teníamos a dónde ir. No podía llamar a la policía. Santiago siempre había presumido de sus contactos en la comisaría del barrio. «Conocimiento es poder», solía decir con esa sonrisa que ahora me daba escalofríos. Cualquier oficial creería su versión antes que la mía. Él sería el esposo destrozado, el padre que había perdido a su familia en un trágico accidente. Ya me lo imaginaba regresando de Córdoba, con esa expresión ensayada de dolor que sabía poner cuando le convenía. La misma cara que ponía cuando se disculpaba por llegar tarde o cuando olvidaba mi cumpleaños. Necesitaba ayuda de alguien que estuviera completamente fuera del alcance de Santiago, alguien en quien pudiera confiar. Entonces recordé. La carta que mi papá me había dejado en el hospital, 2 días antes de morir. Yo estaba tan destrozada por perderlo que apenas la había leído, pero recordaba sus palabras. «Elena, si algún día necesitas ayuda, llama a Claudia Montalvo. Ella fue mi abogada y es una mujer de confianza. No confío en Santiago, hija. Ojalá me equivoque, pero si algo pasa, búscala». En ese momento pensé que papá estaba delirando por los medicamentos. Santiago había sido tan atento durante su enfermedad, tan preocupado, pero ahora busqué en mi cartera con manos temblorosas. Ahí estaba la pequeña tarjeta blanca que había guardado sin prestarle mucha atención. Claudia Montalvo, abogada. «Mi amor», le dije a Nicolás, «vamos a llamar a una persona que puede ayudarnos». Él asintió sin hacer preguntas. Mi niño había crecido años en una sola noche. Marqué el número con dedos que no dejaban de temblar. Eran casi las 9 de la noche. Tal vez no contestara. Tal vez... «¿Aló?» Una voz firme, de mujer,
Respondió al tercer timbrazo. Señora Montalvo, soy Elena, Elena Ruiz, la hija de Ernesto Ruiz. Usted fue su abogada y... Elena. Su voz cambió inmediatamente. Tu padre me habló mucho de ti. ¿Qué pasó? Te escucho desesperada. Empecé a llorar. No pude evitarlo. Era el primer momento en horas en que alguien me hablaba con calidez, como si realmente le importara lo que me pasaba. Necesito ayuda urgente. Mi esposo trató de matarnos, a mí y a mi hijo. Hubo un silencio breve. ¿Dónde estás ahora? En el auto, cerca de mi casa, o de lo que era mi casa. La quemaron hace una hora. Elena, escúchame bien. Tu padre me pidió que cuidara de ti si algo pasaba. Siempre sospechó que Santiago no era lo que parecía. Su voz era calmada pero urgente. ¿Estás en condiciones de manejar? Creo que sí. Te voy a dar una dirección. Ven inmediatamente. Y Elena, no hables con nadie más. ¿Me entiendes? Con nadie. Me dictó una dirección en Rosario, a 40 minutos de donde estaba. Terminé la llamada y miré a Nicolás por el espejo retrovisor. ¿A dónde vamos, mamá? A un lugar seguro, espero. El viaje a Rosario fue el más largo de mi vida. Nicolás se quedó dormido a los 10 minutos, agotado por el trauma y la tensión. Yo manejé en piloto automático, con la mente en blanco, tratando de no pensar en lo que había perdido. Cada tanto miraba el teléfono. Santiago había enviado 3 mensajes más, cada uno más preocupado que el anterior. El último decía: Elena, por favor contesta. Estoy viendo las noticias y hay un incendio en nuestro barrio. Por favor dime que están bien. Actuación perfecta. Llegué al edificio que Claudia me había indicado. Era una construcción antigua pero bien mantenida, en una zona comercial de Rosario. Un letrero pequeño decía: Montalvo en Asociados. Subí al segundo piso cargando a Nicolás dormido. Toqué la puerta y se abrió inmediatamente. Claudia Montalvo era una mujer de unos 50 años, cabello gris recogido en una cola de caballo, ojos penetrantes detrás de unos anteojos. Me miró de arriba a abajo en 2 segundos, evaluándome. Entra rápido, me dijo, haciéndose a un lado. Su oficina era pequeña pero ordenada. Libros de leyes llenaban las paredes y había un escritorio cubierto de papeles. Olía a café y a cigarrillos. Siéntate ahí, señaló un sofá pequeño. ¿El niño está bien? Está dormido. Ha sido una noche muy dura para él. Claudia cerró la puerta con 3 cerraduras diferentes. Después se sentó frente a mí. Ahora cuéntame todo desde el principio. Y no te saltes nada. Por primera vez en horas me sentí un poco segura. Esta mujer había conocido a mi padre. Había visto algo en Santiago que yo había sido demasiado ciega para notar. Tal vez, solo tal vez, había esperanza. Claudia me ayudó a acostar a Nicolás en el sofá de su oficina, cubriéndolo con una manta que sacó de un armario. Mi niño siguió durmiendo profundamente, agotado por todo lo que había vivido. Café, me dijo, sin que fuera una pregunta. Sirvió 2 tazas humeantes de una cafetera que tenía en un rincón. Ahora cuéntame todo desde el principio, cada detalle. Me senté en la silla frente a su escritorio y empecé a relatar. El aeropuerto, Santiago despidiéndose con esa sonrisa perfecta. El miedo de Nicolás. Lo que había escuchado durante la madrugada. El incendio. Los hombres con las llaves de mi casa. Claudia no me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía, tomaba notas y me observaba con esos ojos que parecían ver más de lo que yo decía. Cuando terminé, se quedó callada por un momento largo. Tu padre siempre supo que algo no encajaba con Santiago, dijo finalmente. Ernesto era un hombre muy observador. Decía que Santiago era demasiado perfecto, demasiado encantador. Se levantó y caminó hacia un armario con cerradura que estaba detrás de su escritorio. Sacó una llave de su bolsillo y lo abrió. De adentro retiró una carpeta gruesa, amarillenta por el tiempo. Tu padre me contrató hace 3 años para que investigara a tu esposo. ¿Qué? Casi se me cae la taza de café. Ernesto estaba preocupado. Santiago había empezado a hacer preguntas sobre la herencia, sobre propiedades. Y tu padre tenía instintos muy buenos para la gente. Claudia abrió la carpeta sobre el escritorio.
Lo que encontramos no fue agradable. Las primeras páginas mostraban extractos bancarios, recibos, documentos oficiales, nombres que no reconocía, números que me daban vértigo. Santiago tiene deudas de juego, explicó Claudia, señalando una hoja llena de cifras rojas. Muchas deudas, casinos, apuestas ilegales, préstamos con agiotas muy peligrosos. No puede ser. Él nunca me dijo nada sobre... Los adictos al juego son muy buenos mintiendo. Su voz era firme pero no cruel. «Mira esto». Me mostró extractos de la cuenta bancaria que Santiago y yo compartíamos. Mi herencia había estado ahí cuando papá murió. 300,000 pesos que él me había dejado. La cuenta estaba en cero. «¿Cómo?», susurré. «Yo nunca autoricé estos retiros». Santiago tiene acceso completo a la cuenta. Retiró todo durante los últimos 2 años. Pequeñas cantidades cada vez, para que no te dieras cuenta. Las manos me temblaron mientras pasaba las páginas. Ahí estaban todos los retiros. Miles de pesos aquí, miles allá. Mi herencia, el último regalo de mi padre, convertida en fichas de casino. «Pero esto es solo el principio», continuó Claudia. «Mira estos informes». Los siguientes documentos mostraban una realidad aún peor. Negocios que Santiago había intentado montar con dinero prestado. Todos habían fracasado. Inversiones fantasma. Sociedades inexistentes. «Debe casi 1 millón de pesos a gente muy peligrosa», dijo Claudia. «Gente que no perdona deudas. Gente que hace cosas terribles para cobrar». Todo empezaba a encajar. Los viajes súbitos de Santiago, las llamadas nocturnas que cortaba cuando yo aparecía, los cambios de humor, la distancia creciente entre nosotros. Él me necesitaba viva mientras tuvo acceso a mi dinero. Me di cuenta en voz alta. Pero cuando se acabó mi herencia... Exacto. Claudia sacó otro papel. ¿Recuerdas cuando Santiago insistió en aumentar tu seguro de vida? Hace 3 meses. Dijo que era por seguridad. 2 millones de pesos. Claudia golpeó el papel con el dedo. Más que suficiente para pagar todas sus deudas y empezar de nuevo. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante 3 años, Santiago había estado planeando matarme. Había agotado todos mis recursos y después había decidido que yo valía más muerta que viva. «El incendio era perfecto», murmuré. «Un accidente doméstico. Él estaría lejos, con coartada». «Y Nicolás también tenía que morir», agregó Claudia con voz suave. «Los niños son testigos. Y además, Santiago podría quedarse con la custodia completa de cualquier dinero que quedara». Sentí náuseas otra vez. Mi propio esposo había planificado la muerte de su hijo, nuestro hijo. «Pero hay algo que Santiago no sabe», dijo Claudia, cerrando la carpeta. «¿Qué?». «Que ustedes sobrevivieron. En este momento, él cree que su plan funcionó perfectamente». Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido satisfacción. «Y esa ignorancia nos da una ventaja». Miré hacia el sofá donde Nicolás dormía, inconsciente de que acababa de enterarme de que valía más para su padre muerto que vivo. Por primera vez en horas, sentí algo además de miedo y desesperación. Sentí furia. La furia que sentía era nueva para mí. Durante 8 años había sido la esposa sumisa, la que evitaba conflictos, la que siempre cedía para mantener la paz. Pero esa mujer había muerto en el incendio junto con todo lo que creía conocer sobre mi vida. «Por ahora, tienes que seguir muerta», me dijo Claudia, sirviendo más café. «Al menos oficialmente». «¿Qué quiere decir?». «Sin cuerpos, la policía va a considerar el incendio como un accidente doméstico. Van a buscar restos durante días, pero mientras no encuentren nada, Santiago va a creer que su plan funcionó». Claudia se recostó en su silla. «Eso nos da tiempo». «¿Y tiempo para qué?». «Para probar la verdad, para conseguir evidencia sólida de lo que planeó». Sus ojos se endurecieron. «Santiago va a actuar normal por unas horas, tal vez hasta mañana, pero cuando se dé cuenta de que no hay cuerpos, va a entrar en pánico». La idea de desaparecer me aterraba. «No tengo documentos, no tengo dinero, no tengo nada. ¿Cómo vamos a sobrevivir?». «Tu padre me dejó instrucciones muy claras», respondió Claudia. «Me pidió que cuidara de ti si algo pasaba. Y tengo recursos para mantenerlos seguros temporalmente». Se quedó callada por un momento,
mirando por la ventana hacia la calle vacía. Yo también sobreviví a un intento de homicidio de mi propio esposo, dijo finalmente. Hace 10 años. Por eso tu padre confió en mí. Sabía que entendería la situación. Sus palabras me golpearon fuerte. Esta mujer había pasado por lo mismo que yo estaba viviendo. Había sobrevivido. Y había ayudado a mi padre a protegerme, incluso cuando yo no sabía que necesitaba protección. Por primera vez desde el aeropuerto, me sentí un poco segura. Ven, me dijo Claudia. Hay una habitación pequeña en el fondo. Tú y Nicolás pueden descansar. Mañana planificaremos los próximos pasos. La habitación tenía una cama angosta y un sillón convertible. Acosté a Nicolás, que siguió durmiendo profundamente, y me tiré en el sillón vestida. Pero no podía dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, procesando todo lo que había descubierto. Santiago había robado mi herencia. Había planeado matarme. Había estado fingiendo amarme durante años, tal vez desde el principio. Cuando finalmente me quedé dormida, soñé con fuego. Me despertó la voz de Claudia llamándome desde la oficina. Elena, ven a ver las noticias. La televisión estaba encendida en el canal local. El presentador hablaba sobre un incendio en el condominio Los Aromos. Mi estómago se contrajo cuando reconocí las imágenes de mi edificio, ahora una estructura carbonizada. Y ahí estaba Santiago, parado frente a las cámaras con una expresión de dolor que conocía muy bien. La misma cara que ponía cuando quería que le creyera algo. Pero esta vez estaba actuando para todo Buenos Aires. Mi esposa y mi hijo estaban en el apartamento, decía con voz quebrada. No puedo creer que esto haya pasado. Elena era una mujer maravillosa, una madre increíble. Era. Ya hablaba de mí en pasado. Los bomberos no han encontrado... empezó a decir un periodista. ¿Dónde están los cuerpos? Santiago interrumpió, y algo en su tono me hizo sentir escalofríos. Necesito saber qué pasó con ellos. Necesito poder despedirme. Está demasiado ansioso por confirmar que están muertos, observó Claudia. Un esposo verdaderamente en shock se aferraría a la esperanza. Tenía razón. Santiago no parecía devastado. Parecía nervioso, impaciente. Va a estar así todo el día, continuó Claudia, haciendo preguntas, presionando a los bomberos, fingiendo desesperación mientras en realidad solo quiere confirmación. En la pantalla, Santiago seguía hablando con los periodistas. Cada palabra sonaba ensayada, cada gesto calculado. Pero cuando se dé cuenta de que no hay cuerpos, dijo Claudia, va a entrar en modo de pánico, va a empezar a buscarlas desesperadamente, y cuando la gente entra en pánico, comete errores. ¿Cuánto tiempo tenemos? 48 horas, máximo. Después de eso, va a sospechar que sobrevivieron y se va a volver peligroso. Claudia apagó la televisión. Tenemos que conseguir pruebas directas de lo que hizo. Evidencia que no pueda negar. ¿Cómo? Santiago es arrogante. Los hombres como él siempre guardan evidencia de sus crímenes, por si acaso necesitan usarla después. Claudia caminó hacia su escritorio. Vamos a entrar a tu casa. ¿Qué? Está completamente quemada. Por fuera sí, pero las cajas fuertes resisten incendios, y según lo que investigamos, Santiago tiene una en su oficina. Miré hacia la habitación donde Nicolás seguía durmiendo. Mi niño había sido tan valiente. Había salvado nuestras vidas con su advertencia. Ahora era mi turno de ser valiente. ¿Cuándo vamos? Claudia sonrió por primera vez desde que la había conocido. Esta noche. ¿Conoces la combinación de la caja fuerte de Santiago? Me preguntó Claudia mientras preparaba café para el día que nos esperaba. Sí, respondí sin dudar. Es su fecha de nacimiento, 15 de julio del 78. Siempre usa esa combinación para todo. Perfecto. Si Santiago guardó evidencia de sus contactos con esos hombres, va a estar ahí. Claudia marcó algunos números en un papel. Necesitamos encontrar algo que lo conecte directamente con el incendio. Pero ¿cómo vamos a entrar? El edificio debe estar acordonado. Técnicamente no sería una invasión. Tú vives ahí, y tengo contactos que pueden ayudarnos a entrar sin ser vistos. Claudia me miró fijamente. ¿Estás dispuesta a volver? La idea me aterró. Volver al lugar donde había visto cómo planeaban matarme, oler el humo,
ver los restos de mi vida reducidos a cenizas. No sé si puedo, admití. Yo voy con ustedes, dijo una vocecita desde la puerta. Nicolás estaba parado ahí, completamente despierto, con esa determinación que a veces me sorprendía en alguien tan pequeño. No, mi amor, es muy peligroso. Mamá, yo conozco los esconderijos de papá, los que tú no sabes. Se acercó y me tomó de la mano. Él tiene cosas guardadas en lugares que piensa que nadie conoce. Claudia se inclinó hacia Nicolás. ¿Qué tipo de lugares? En su oficina hay una tabla suelta en el piso. Debajo guarda papeles. Y tiene otra caja pequeña detrás de los libros. Nicolás habló con la seriedad de un adulto. Los niños vemos cosas que los grandes no ven. Tiene razón, dijo Claudia. Los niños observan todo, y Santiago nunca pensó que su hijo de 6 años podía ser una amenaza. Pasamos todo el día vigilando a Santiago a través de las noticias. Aparecía en todos los canales, dando entrevistas, fingiendo ser el viudo desconsolado. Mi familia era todo para mí, decía en Canal 13, secándose lágrimas que parecían reales. Elena y yo habíamos planeado tener más hijos. Nicolás era un niño tan inteligente, tan especial. Era, todo en pasado. No puede esperar a confirmar que estamos muertos, murmuré. Claudia había conseguido acceso a las cámaras de seguridad del condominio a través de un contacto en la empresa de vigilancia. Vimos a Santiago llegar a la delegacia por la mañana para dar su declaración. Después regresó al edificio y se quedó parado frente a los restos humeantes durante horas. «Está nervioso», observó Claudia. «Mira cómo camina de un lado a otro». Tenía razón. Santiago se movía como animal enjaulado. Hablaba con los bomberos, con los policías, hacía preguntas constantes. Pero no parecía un hombre buscando respuestas. Parecía alguien esperando confirmación. Cuando anocheció, lo vimos subir a su auto y alejarse. «Se va al hotel», dijo Claudia, revisando sus notas. «Dio esa dirección en la comisaría. Ahora es nuestro momento». Me entregó ropa oscura, guantes y una linterna pequeña pero potente. A Nicolás le dio una linterna frontal que se ajustaba a su cabeza. «¿Estás segura de esto?», le pregunté a mi hijo. «Sí, mamá. Quiero ayudar a atraparlo». El odio en su voz me sorprendió. Nicolás había entendido perfectamente lo que su padre había intentado hacernos. Manejamos en silencio hacia los aromos. El olor a humo todavía flotaba en el aire cuando llegamos. Claudia estacionó lejos del edificio principal, en una calle lateral donde no había cámaras. «Hay una entrada en la parte trasera del complejo», explicó mientras caminábamos entre las sombras. Mi contacto dejó abierta una puerta en el muro perimetral. Efectivamente, encontramos una puerta de metal entreabierta. Claudia la empujó suavemente y pasamos uno por uno. El condominio estaba desierto. La mayoría de los vecinos habían sido evacuados temporalmente por el humo y los daños. Nuestro edificio se alzaba como un esqueleto negro contra el cielo nocturno. Las ventanas vacías parecían ojos muertos. El aire olía a plástico quemado y madera carbonizada. «El ascensor no funciona», murmuró Claudia. «Tenemos que usar las escaleras». Subimos 4 pisos por escalones cubiertos de ceniza y escombros. Cada paso hacía ruido. Cada ruido me ponía los nervios de punta. Nicolás iba adelante, iluminando el camino con su linterna frontal. Cuando llegamos a lo que había sido la puerta de mi apartamento, me detuve. No había puerta, solo un hueco negro que daba a la devastación interior. «Vamos, mamá», susurró Nicolás tomándome de la mano. «Ya llegamos hasta aquí». Respiré hondo y entramos a los restos de mi vida anterior. El interior del apartamento era aún peor de lo que había imaginado. El olor a químicos quemados era tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz con la manga. Todo estaba negro, carbonizado, irreconocible. «Por aquí, mamá», susurró Nicolás, iluminando un pasillo que antes había sido blanco y ahora parecía una cueva. Caminamos entre escombros y cenizas. Mis pies se hundían en una mezcla de hollín y agua de las mangueras de los bomberos. Cada paso me recordaba lo que había perdido. El comedor donde desayunábamos, la sala donde Nicolás jugaba con sus carritos. Todo convertido en nada. «Ten cuidado con ese vidrio», me advirtió mi hijo,
señalando pedazos rotos que brillaban bajo la luz de la linterna. Era surreal. Mi niño de 6 años guiándome por los restos de nuestra vida como si fuera un veterano de guerra. Subimos por la escalera dañada hacia lo que había sido la oficina de Santiago en el segundo piso. Los escalones crujían peligrosamente bajo nuestro peso. «La puerta está trabada», dije, empujando con el hombro. «Déjame ayudarte», se ofreció Nicolás. Empujamos juntos hasta que la puerta cedió con un gemido metálico. La oficina había sufrido menos daños que el resto de la casa. Las llamas no habían llegado completamente hasta aquí. Y ahí estaba, la caja fuerte empotrada en la pared, ennegrecida pero intacta. «¿Recuerdas la combinación?», me preguntó Nicolás. 150778, murmuré, girando los números con dedos temblorosos. La caja se abrió con un clic suave. Adentro había fajos de billetes, documentos doblados y un celular viejo que no reconocí. Metí todo rápidamente en la mochila que Claudia me había dado. «¡Mamá, mira esto!». Nicolás estaba arrodillado en el suelo, levantando una tabla de madera que parecía suelta. Debajo había un hueco pequeño. Mi hijo metió la mano y sacó un sobre amarillo, un pendrive y más papeles. «¿Cómo sabías que estaba ahí?». «Papá pensaba que yo no lo veía, pero siempre guarda cosas aquí cuando está enojado por teléfono». Abrí el sobre rápidamente. Adentro había fotografías de los 2 hombres que había visto en el incendio, recibos con firmas, números de teléfono. Y algo que me heló la sangre, un papel con mi nombre y el de Nicolás, junto con la palabra «listo» en mayúsculas rojas. «Tenemos que irnos», susurré, metiéndolo todo en la mochila. Estaba cerrando la caja fuerte cuando escuchamos voces abajo. Nicolás y yo nos congelamos. Las voces se acercaban por la escalera. «Revisar que todo esté bien», decía una voz ronca que reconocí inmediatamente. Era uno de los hombres del incendio. «El jefe quiere estar seguro de que no dejamos nada», respondió el otro. Agarré a Nicolás y lo empujé detrás del escritorio destruido. Nos agachamos, tratando de respirar en silencio. «Mira esto», dijo la primera voz, ahora desde la puerta de la oficina. «La caja fuerte está abierta». «¿La abrimos nosotros ayer?». «No, idiota. Nosotros no teníamos la combinación». Escuché pasos acercándose. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que iban a oírlo. Hay polvo movido en el piso. Y mira, huellas pequeñas. ¿Huellas de niño? Un silencio terrible llenó la habitación. «Llama al jefe, ahora». Nicolás me apretó la mano con tanta fuerza que dolía. Podía sentir que estaba aterrado, pero tratando de no hacer ruido. Uno de los hombres estaba marcando un número cuando un sonido estridente rompió la noche. «¡Beep! ¡Beep! ¡Beep!». La alarma de un auto sonaba sin parar desde el estacionamiento. «¿Qué mierda es eso?», gritó uno de los hombres. «Vamos a ver. Puede ser la policía». Los escuchamos correr escaleras abajo, maldiciendo y gritando. Esperé 30 segundos que se sintieron como 30 años. Después, tomé la mano de Nicolás y salimos de nuestro escondite. «¿Fue Claudia?», susurró mi hijo. «Debe ser. Nos está dando tiempo para escapar». Corrimos hacia la escalera. La alarma seguía sonando, cubriendo el ruido de nuestros pasos. Bajamos los 4 pisos en tiempo récord y salimos por la parte trasera del edificio. Claudia estaba esperándonos junto al muro, con las llaves del auto en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Consiguieron algo?». Levanté la mochila. «Más de lo que esperaba». «Perfecto. Vámonos antes de que vuelvan». Mientras corremos hacia el auto, escuché a los hombres gritando en el estacionamiento, tratando de averiguar de dónde venía la alarma. No sabían que acababan de perder la única ventaja que tenían, el secreto. Salimos corriendo por la parte trasera del edificio, mientras la alarma del auto seguía sonando como una sirena de emergencia. Nicolás corría a mi lado sin quejarse, a pesar de que sus piernas cortas tenían que hacer el doble de esfuerzo para seguir mi ritmo. Claudia nos esperaba junto al hueco del muro, con el motor encendido y las puertas abiertas. «¡Suban rápido!». Nos lanzamos al auto y Claudia arrancó inmediatamente. Manejó por calles laterales, evitando las avenidas principales. «¿La alarma fue tuya?», le pregunté cuando recuperé el aliento. «Por supuesto. Tengo un control remoto universal.
Muy útil para distracciones. Sonrió mirándome por el espejo retrovisor. ¿Consiguieron lo que necesitábamos? Los hombres se dieron cuenta de que alguien había estado ahí, le dije. Vieron las huellas de Nicolás y que la caja fuerte había sido abierta. Excelente. ¿Excelente? Ahora saben que estamos vivos. Exacto. Y eso va a poner a Santiago en pánico total. Claudia giró hacia su oficina. Los hombres desesperados cometen errores, y nosotras vamos a estar listas para aprovecharlos. De vuelta en la oficina, vaciamos todo el contenido de la mochila sobre el escritorio de Claudia. Dinero, documentos, el celular viejo, las fotografías, el pendrive y el sobre que Nicolás había encontrado. Empecemos por aquí, dijo Claudia, conectando el pendrive a su computadora. La pantalla se llenó de archivos, videos, documentos de texto, hojas de cálculo. Había años de información ahí. Claudia abrió el primer video. La imagen era granulosa, filmada desde un ángulo extraño, como si hubiera sido grabado en secreto. Santiago estaba sentado en una oficina que no reconocí, hablando con dos hombres de aspecto peligroso. Necesito que parezca un accidente, decía Santiago en la pantalla. Un incendio, algo que no despierte sospechas. Uno de los hombres asintió. ¿Y el tiempo? Cuando yo esté fuera de la ciudad, tengo que tener una coartada perfecta. ¿Y el niño? Santiago se encogió de hombros con una frialdad que me heló la sangre. Él también tiene que estar ahí. No puede quedar como testigo. Nicolás, que había estado viendo el video en silencio, se acercó más a mí. No dijo nada, pero pude ver las lágrimas en sus ojos. Lo siento, mi amor, le susurré, abrazándolo. No tenías que ver eso. Está bien, mamá, ya sabía que papá no nos quería. Claudia siguió revisando archivos. Había documentos de Excel con fechas, montos de dinero, nombres de contactos, todo meticulosamente organizado. Mira esto, dijo, abriendo una carpeta llamada Plan Final. Era un documento de Word de 10 páginas, un manual completo de cómo matarme y hacer que pareciera accidental. Incluía detalles sobre el seguro de vida, sobre cómo Santiago se comportaría después del accidente, incluso ensayos de las declaraciones que daría a la prensa. El incendio debe ocurrir entre las 8 y 9 p.m., leyó Claudia en voz alta. Elena estará en casa preparando la cena. Nicolás estará en su habitación haciendo tareas. Parecerá que fue causado por una falla eléctrica en la cocina. Había una sección dedicada a Raúl Medina, el hombre que aparentemente había contratado para el trabajo. Incluía su número de teléfono, su dirección y los detalles del pago. 50,000 pesos por adelantado, 50,000 después. ¿Por qué Santiago documentó todo esto?, pregunté. Es como dejar evidencia en su contra. Protección mutua, explicó Claudia. Si Raúl lo traicionaba o intentaba chantajearlo después, Santiago tenía pruebas de que él también era culpable. Y viceversa. Abrimos el celular viejo que habíamos encontrado. Era un teléfono básico, solo para llamadas y mensajes. Pero cuando Claudia logró desbloquearlo, encontramos una mina de oro. Decenas de mensajes entre Santiago y un número que estaba guardado como R. Raúl, murmuré. Los mensajes detallaban cada paso del plan. Desde el primer contacto hace 3 meses hasta el día anterior al incendio. Todo listo para mañana, decía el último mensaje de R. A las 8:30 como acordamos. La respuesta de Santiago era escalofriante. Perfecto, asegúrate de que no quede nada, ni rastros. Seguí leyendo los mensajes más antiguos. Santiago había estado planeando esto durante meses. Había investigado los horarios de los bomberos, los tiempos de respuesta, incluso había estudiado qué productos químicos usar para que el fuego se extendiera rápido. Pero el mensaje que me destrozó completamente fue uno de hace 2 semanas. ¿Qué hacemos con el niño si se despierta? No puede despertar. Dales algo antes. ¿Seguro? Es necesario. No podemos correr riesgos. Santiago había planeado drogar a Nicolás antes del incendio, para asegurarse de que no despertara, para asegurarse de que muriera dormido. Sentí una furia que no sabía que podía sentir. Este hombre había sido mi esposo. Había compartido mi cama. Había besado a mi hijo antes de dormir. Y todo ese tiempo había estado planeando matarnos a los dos.
Ahora entiendo por qué Nicolás ha tenido pesadillas últimamente, murmuré. Santiago ya había empezado a ponerle algo en la leche antes de dormir. Claudia cerró los archivos y me miró fijamente. Elena, con esto que tenemos, Santiago va a la cárcel por el resto de su vida. Por primera vez en días, sonreí. La sonrisa se me borró cuando Claudia empezó a explicar lo que vendría después. Tener evidencia era una cosa, usarla era otra completamente diferente. Con todo esto, Santiago va preso, pero tenemos que entregárselo a la persona correcta, dijo Claudia, organizando los documentos en pilas ordenadas. No a cualquier policía. ¿Qué quiere decir? Santiago mencionó que tenía contactos en la policía, ¿recuerdas? No podemos arriesgarnos a que esta evidencia termine en las manos equivocadas. Claudia tomó su teléfono y marcó un número. Conozco al comandante Herrera. Es un hombre honesto, dedicado a desmantelar redes criminales. Si alguien puede manejar esto correctamente, es él. Mientras ella hablaba por teléfono, mi celular empezó a vibrar sin parar. Santiago. 10 llamadas perdidas, 20 mensajes de texto. Los primeros sonaban desesperados. Elena, por favor, contesta. Estoy desesperado. Necesito saber que estás bien. Pero a medida que pasaban las horas, el tono cambiaba. Elena, esto no es gracioso. Si estás viva, responde ahora mismo. Y el último, enviado hace 5 minutos, era directamente amenazante. Sé que estás ahí. Sé que tienes mis cosas. Esto se va a poner muy feo si no respondes. Ya perdió la paciencia. Observé, mostrándole los mensajes a Claudia. Perfecto. Ahora está operando desde el pánico. Claudia terminó su llamada. El comandante Herrera va a ayudarnos, pero necesitamos que Santiago se incrimine solo. ¿Cómo? Vas a responderle. Vas a citarlo en un lugar público. Se me congeló la sangre. ¿Quiere que me encuentre con él? En el Parque Independencia, mañana a las 10 de la mañana. Zona abierta, mucha gente alrededor. Claudia me miró fijamente. Herrera va a tener policías infiltrados por todo el parque. Santiago no podrá lastimarte. ¿Y si algo sale mal? No va a salir mal. Los hombres como Santiago son predecibles cuando están desesperados. Va a decir cosas que no debería decir. Se va a comportar de manera que revele su culpabilidad. Con manos temblorosas escribí el mensaje. Estoy viva. Parque Independencia mañana a las 10 a.m. Tenemos que hablar. La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Ahí estaré. Y más te vale traer lo que te llevaste. Ya confirmó que sabe que tomamos algo de la casa, señaló Claudia. Un esposo inocente habría preguntado dónde había estado si estaba herida. Él fue directo al grano. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá de la oficina de Claudia, mirando el techo y imaginando 1000 maneras en las que todo podría salir mal. ¿Y si Santiago llegaba armado? ¿Y si sospechaba que era una trampa? ¿Y si sus contactos en la policía lo habían advertido? Nicolás durmió profundamente, exhausto por todo lo que había vivido. Lo miré dormir y me prometí que esto terminaría mañana. Mi hijo no iba a vivir más con miedo. A las 8 de la mañana, Claudia me despertó con café y ropa limpia. ¿Lista? No, pero vamos a hacerlo de todas formas. Me puso un micrófono pequeño debajo de la chaqueta. Era casi invisible, pero me tranquilizaba saber que todo quedaría grabado. Nicolás se queda aquí conmigo, dijo Claudia. Estará completamente seguro. Mi hijo me abrazó antes de que me fuera. Ten cuidado, mamá. Todo va a estar bien, mi amor. Después de hoy, ya no tendremos que escondernos. El comandante Herrera era un hombre mayor, de cabello gris y ojos severos. Me explicó el plan mientras caminábamos hacia el parque. Mis hombres van a estar vestidos como vendedores ambulantes, estudiantes, gente paseando perros. No lo van a notar. Se detuvo en la entrada del parque. Usted solo hable con él normalmente. Deje que él se incrimine solo. Llegué al punto de encuentro 5 minutos antes de las 10. El parque estaba lleno de vida matutina. Madres con cochecitos, gente haciendo ejercicio, ancianos alimentando palomas. Vi a Santiago antes de que él me viera. Llegó caminando rápido, mirando hacia todos lados. Tenía ojeras profundas y la ropa arrugada. Parecía no haberse bañado en días. Cuando me vio, su expresión cambió completamente.
de alivio a algo que solo puedo describir como furia controlada. Se acercó con los brazos abiertos, como si fuera a abrazarme. «No», le dije, dando un paso atrás. «Ni se te ocurre tocarme». «Elena, gracias a Dios que estás», empezó a decir con voz dulce. «Deja el teatro, Santiago. Estamos solos. Puedes quitarte la máscara». Su expresión se endureció. Ya no había rastros del esposo preocupado que había aparecido en televisión. «¿Dónde está mi hijo?» «¿Tu hijo? ¿El que planeabas drogar antes de quemarlo vivo?» Santiago miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. «No sabes de qué hablas». «Sé exactamente de qué hablo. Tengo todo, Santiago. Los videos, los mensajes, los recibos del pago a Raúl Medina». Su cara se puso pálida. «Ahora vas a explicarme exactamente por qué quisiste matarnos». Santiago me miró con esos ojos que había aprendido a amar durante 8 años, pero ahora solo veía frialdad en ellos. Frialdad y cálculo. «Elena, estás completamente confundida», dijo con esa voz suave que usaba cuando quería manipularme. «No entiendes la situación. Yo nunca te haría daño». «¿No? Entonces, ¿qué eran esos hombres en mi casa? ¿Qué era el incendio que planeaste?» «Escúchame». Su voz se volvió más urgente. «Tenía deudas muy grandes. Gente muy peligrosa me amenazaba. Si no les pagaba, iban a lastimar a mi familia, a ti, a Nicolás. Entonces decidiste matarnos tú primero». «No», gritó, y después bajó la voz al darse cuenta de que había llamado la atención. Estaba tratando de salvarlos, de alejarlos del peligro. ¿Quemándonos vivos? Yo pensé, balbuceó. Iba a ser rápido. Iban a morir dormidos, sin dolor. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba justificando nuestro asesinato como un acto de misericordia. ¿Y el seguro de vida, Santiago? ¿También era para protegernos? Su cara cambió. Había cometido el error de confirmar demasiado. El seguro, eso era por si algo pasaba, por precaución. 2 millones de pesos, justo la cantidad que necesitabas para pagar tus deudas. Santiago empezó a caminar de un lado a otro, como animal enjaulado. Sus ojos se movían constantemente, evaluando salidas, buscando escapes. «Escúchame bien». Su voz se volvió amenazante. «Fuiste a mi casa. Tomaste cosas de mi caja fuerte. Eso es robo». Era mi casa también. Era mi caja fuerte, mis documentos. Su máscara de esposo preocupado se estaba cayendo rápidamente. «Vas a devolverme todo ahora mismo. Los papeles, el celular, el pendrive, todo». «¿El pendrive con los videos de tus reuniones con Raúl Medina?» Santiago se quedó congelado. «¿Cómo sabes de Raúl?» «Sé todo, Santiago. Vi los videos, leí los mensajes. Sé que planeaste drogar a Nicolás antes del incendio». «Elena, ¿puedo explicarte?» «¿Explain qué?» La rabia que había estado conteniendo finalmente explotó. «Explícame cómo un padre planifica matar a su propio hijo. Explícame cómo un esposo roba la herencia de su mujer y después decide que ella vale más muerta». Santiago miró alrededor otra vez, pero esta vez con pánico real. «Elena, escúchame. Podemos arreglar esto. Podemos irnos lejos. Los 3. Empezar de nuevo». «¿Irnos lejos? ¿Con el dinero del seguro que ibas a cobrar después de matarme?» «No iba a ser así», gritó. «El plan era llevarte lejos, fingir el incendio, empezar una nueva vida en otro lugar». «Mientes». «No miento, te iba a llevar a Brasil, a ti y a Nicolás». «Santiago, tengo grabaciones tuyas diciendo que Nicolás no podía quedar como testigo. Tengo mensajes tuyos preguntando qué hacer si se despertaba». Santiago se quedó callado por un momento largo. Cuando volvió a hablar, toda pretensión había desaparecido. «Eres una ingenua, Elena. Siempre lo fuiste». Su voz era fría ahora, sin amor, sin cariño, sin nada que recordara al hombre con quien me había casado. «Crees que me casé contigo por amor, por tu personalidad dulce, por tus ojos bonitos». Se rió con amargura. «Me casé contigo por el dinero de tu padre, por la herencia que sabía que ibas a recibir». Cada palabra era una puñalada, pero extrañamente me sentí aliviada. Finalmente estaba viendo al verdadero Santiago.
Nunca te amé, continuó. Ni un solo día. Eras conveniente, fácil de manipular, y tenías acceso al dinero que yo necesitaba. ¿Y Nicolás? Ese mocoso raro que nunca me respetó como debía. Su desprecio era evidente. Siempre pegado a ti, siempre observando todo con esos ojitos de rata. Sabía que eventualmente se convertiría en problema. La maldad pura en su voz me confirmó todo lo que necesitaba saber. Este hombre era peligroso. No solo para mí, sino para cualquiera que se interpusiera en su camino. En mi periferia vi al comandante Herrera hacer una señal con la mano. De repente, policías con chalecos distintivos aparecieron desde diferentes puntos del parque. Habían estado ahí todo el tiempo, disfrazados como gente común. Santiago se dio cuenta inmediatamente de lo que pasaba. «¡Maldita perra!», gritó. «¡Me tendiste una trampa!». Empezó a correr hacia la salida del parque, pero había policías esperándolo en todas las direcciones. Cuando se vio acorralado, regresó corriendo hacia mí con una velocidad que no sabía que tenía. Me agarró del brazo y lo torció hacia atrás con fuerza. El dolor fue inmediato y punzante. «Como alguien se acerque, le rompo el brazo», gritó, torciéndolo aún más. «Y después el cuello». Los policías se detuvieron, con las armas desenfundadas pero sin poder hacer nada. «Santiago, suéltame», rogué. «No vas a llegar a ningún lado. Cállate. Tú y ese mocoso estúpido iban a arruinar todo». El dolor en mi brazo era intenso, pero me quedé quieta. Sabía que cualquier movimiento podía empeorar las cosas. Entonces escuché un sonido que reconocí inmediatamente. ¡Pop! Un tiro de precisión. Santiago gritó y me soltó inmediatamente, agarrándose la mano derecha que empezó a sangrar. Los policías se lanzaron sobre él antes de que pudiera reaccionar. En segundos estaba en el suelo, esposado, gritando amenazas que ya nadie tomaba en serio. Me quedé parada, sobándome el brazo adolorido, viendo cómo se llevaban al hombre que había sido mi esposo. El hombre que había tratado de matarme. El hombre que había planeado asesinar a mi hijo. Por primera vez en días, respiré tranquila. Se había terminado. Santiago siguió gritando amenazas mientras los policías lo arrastraban hacia el patrullero. Sus palabras se perdían entre la distancia y el ruido del parque, pero podía ver la rabia y el odio en su rostro hasta el último momento. «Ya no puede lastimarte», me dijo el comandante Herrera, acercándose con expresión seria pero satisfecha. «Con toda la evidencia que tienes, va a estar encerrado mucho tiempo». Me quedé parada ahí, sobándome el brazo que Santiago había torcido, viendo cómo desaparecía en la parte trasera del auto policial. Era extraño. Después de tanto miedo, tanto pánico, el final había llegado tan rápido que casi no podía procesarlo. «¿Y ahora qué?», le pregunté al comandante. «Ahora empieza la parte legal, pero puedes estar tranquila. Con los videos, los mensajes y lo que acabamos de grabar, tiene todas las de perder». El juicio se llevó a cabo 3 meses después. Claudia manejó todo el proceso legal mientras yo trataba de reconstruir mi vida desde cero. Los videos que habíamos encontrado en el pendrive fueron la evidencia más contundente. Ahí estaba Santiago, con su propia voz, planeando nuestro asesinato con detalles escalofriantes. Los recibos de pago a Raúl Medina sellaron el caso. Los mensajes entre ellos mostraban una conspiración clara y premeditada. Los testimonios de los bomberos confirmaron que el incendio había sido intencional. Decidí no ir al juicio. No quería ver a Santiago otra vez. No quería escuchar su voz ni sus excusas. Claudia me representó y me mantuvo informada de todo. 25 años, me dijo por teléfono el día de la sentencia. Por intento de homicidio agravado, conspiración, fraude al seguro y lavado de dinero, justicia hecha. Colgué el teléfono y me senté en la cama del pequeño apartamento que había alquilado con el dinero del seguro del incendio. Era un lugar modesto, pero era mío. Era seguro. Era honesto. Nicolás estaba en su nueva habitación haciendo la tarea. Mi niño había mostrado una resistencia increíble, pero sabía que necesitaba ayuda profesional para procesar todo lo que había vivido. La psicóloga que encontramos, la doctora Márquez, fue una bendición. Nicolás empezó a ir 2 veces por semana, y gradualmente los pesadelos se volvieron menos frecuentes. «Mamá», me dijo una tarde, después de una de sus sesiones,
¿Está mal que odie a papá pero también lo extrañe a veces? Me senté a su lado en el sofá y lo abracé. No, mi amor. Los sentimientos son complicados. Puedes extrañar al papá que pensabas que era y al mismo tiempo odiar las cosas terribles que hizo. ¿Tú lo odias? A veces. Pero también me siento triste por él. Se perdió la oportunidad de conocer realmente al niño maravilloso que eres. Nicolás reflexionó sobre eso por un momento. Al menos yo te salvé a ti, y tú me salvaste a mí. Así es, mi valiente. Nos salvamos mutuamente. Con el paso de los meses, empecé a reconstruir no solo mi vida práctica, sino también mi identidad. Durante 8 años había sido la esposa de Santiago. Ahora tenía que descubrir quién era Elena por sí sola. Claudia se había convertido en más que mi abogada. Era mi amiga, mi mentora, mi ejemplo de que una mujer podía sobrevivir a la traición más profunda y salir más fuerte del otro lado. ¿Has pensado en estudiar derecho?, me preguntó un día mientras tomábamos café en su oficina. Yo no tengo ni siquiera título universitario. Eso se puede arreglar. Tienes experiencia vivida que ningún libro puede enseñar. Y hay muchas mujeres ahí afuera que necesitan a alguien que entienda por lo que están pasando. La idea se quedó conmigo. Empecé a estudiar para el ingreso a la universidad. Por las noches, después de que Nicolás se dormía, me quedaba despierta estudiando. No era fácil. Había días en que me sentía demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado rota para empezar de nuevo. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba a las otras mujeres que podrían estar viviendo lo que yo había vivido. Mujeres que necesitaban ayuda. Mujeres que necesitaban a alguien que les creyera. Pasé el examen de ingreso. Después vinieron 5 años de universidad, estudiando derecho mientras trabajaba medio tiempo para mantener a Nicolás. Fueron años difíciles, pero cada materia aprobada se sentía como una victoria personal. Cuando finalmente me gradué y pasé el examen del Colegio de Abogados, Claudia organizó una pequeña celebración en su oficina. La primera de muchas, me dijo, brindando con champán barato. Vas a ayudar a cambiar vidas. Y eso hice. Me especialicé en derecho de familia y violencia doméstica. Trabajé con refugios para mujeres maltratadas. Representé a esposas que habían sido manipuladas, robadas, amenazadas. Cada caso era diferente, pero había patrones que reconocía inmediatamente. El aislamiento gradual, las mentiras financieras, la erosión de la autoestima, los planes calculados. Su historia me da esperanza, me decía una cliente después de ganar su caso. Si usted pudo salir, yo también puedo. 5 años después de comprar mi primer apartamento con el seguro del incendio, conseguí suficiente dinero para comprar una casa pequeña pero hermosa en un barrio tranquilo. Tenía jardín para que Nicolás jugara y una oficina donde podía trabajar desde casa cuando era necesario. Nicolás había crecido hasta convertirse en un adolescente inteligente y compasivo. La terapia lo había ayudado a procesar el trauma, pero también había desarrollado una empatía extraordinaria por la gente que sufre. Quiero estudiar psicología, me anunció un día durante la cena, para ayudar a niños que han pasado por cosas difíciles. Me quedé callada por un momento, sintiendo un orgullo tan profundo que casi me dolía. Serás increíble en eso, le dije finalmente. Ahora, mientras escribo esto, han pasado 5 años desde aquella noche terrible en el aeropuerto. Nicolás tiene 11 años y está en 6º grado. Le va bien en la escuela, tiene amigos, juega fútbol los fines de semana. A veces es difícil creer que es el mismo niño que tembló en mis brazos mientras veíamos arder nuestra casa. El trauma no desaparece completamente. Hay días en que Nicolás tiene pesadillas. Hay noches en que yo me despierto sobresaltada, revisando las cerraduras de las puertas. Pero hemos aprendido a vivir con esas cicatrices. Ya no nos definen. Mi teléfono suena. Es Claudia. Elena, ¿recuerdas el caso de María González? ¿La mujer cuyo esposo la amenazó con quitarle a sus hijos? Por supuesto. Ganamos. Le dieron la custodia completa y una orden de restricción permanente. Está llamando específicamente para agradecerte. Dice que sin tu historia nunca habría tenido el valor de denunciar. Cuelgo el teléfono y miro por la ventana de mi oficina. Puedo ver a Nicolás en el jardín, jugando con nuestro perro,
riéndose de algo que ve en su teléfono. Mi hijo salvó mi vida aquella noche en el aeropuerto, pero yo salvé la suya también, al creerle, al escucharlo, al actuar. Y ahora, todos los días, trato de ayudar a salvar las vidas de otras mujeres que están donde yo estuve. La vida que vivo ahora la elegí yo. No está definida por lo que Santiago me hizo, sino por lo que decidí hacer después, por la mujer en la que decidí convertirme. Y eso, finalmente, es suficiente. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.